Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En el año 2020, la humanidad se enfrentó a una gran pandemia que denominamos COVID-19, que originó casi 7 millones de muertos en todo el mundo, a pesar de que la medicina puso todos sus conocimientos en frenar el desarrollo de este virus. Pero poco nos acordamos de otra gran pandemia que sufrimos unos 100 años antes, que se denominó malamente como gripe española y que dejó, según los últimos datos históricos evaluados, entre 50 y 100 millones de muertos entre los años 1918 y 1920, y que, según veremos, tuvo una gran influencia en nuestra sociedad en años sucesivos. Así que hoy dedicaré este audio a recordar cómo fue la llamada gripe española, que como veremos no tuvo su origen en España, con la luz que nos dan los avances de la medicina, y especialmente quisiera dedicar este audio a los profesionales de la medicina que con sus conocimientos han sido capaces de poner freno a la última pandemia pasada. Hoy, más o menos, todos estamos familiarizados con lo que es un episodio de gripe, con su sintomatología como fiebre, malestar, cansancio, congestión nasal. Hasta ese punto, nada importante que no pueda atenuarse con una medicación sencilla. El problema surge cuando aparecen complicaciones normalmente relacionadas con el sistema respiratorio, como puede ser la neumonía. En la epidemia de gripe de 1918 hay que reseñar que contra estas complicaciones las herramientas de la medicina eran muy escasas, pues hasta que en septiembre de 1928 Alexander Fleming no descubrió la penicilina, no existía ningún elemento capaz de hacer frente a las bacterias. En España, con el sistema de vacunas implantado y los medicamentos actuales, antes de la llegada del COVID-19, había una tasa anual de infectados por gripe de unas 800.000 personas, de las que fallecían sobre 900. No cabe duda de que estas cifras de mortalidad son bastante diferentes de las alcanzadas por la pandemia de 1918-19. Se ha calculado que en aquella ocasión fallecieron en nuestro país del orden de 270.000 personas. Principalmente, la causa que ha originado este descenso de la mortalidad se debe a nuestro conocimiento sobre la causa de la gripe, la forma de tratarla y de prevenirla. Hoy sabemos que esta enfermedad infecciosa está causada por un virus ARN, del que hay 3 tipos distintos, denominados A, B y C. El A es el más patógeno de los 3, responsables de pandemias y epidemias importantes, y tiene una gran capacidad para mutarse. Sus huéspedes naturales son las aves acuáticas salvajes y se difunde a otras especies de animales y al ser humano. El tipo B es el menos frecuente y agresivo que el A, que afecta casi exclusivamente al ser humano. Posee menos capacidad de mutación, lo que facilita que permanezca cierta inmunidad frente a él desde la infancia. Estos rasgos explican que no sea responsable de pandemias. Por último, el tipo C es el menos frecuente de los 3, que puede infectar a cerdos y humanos, generalmente responsable de cuadros banales, pero en animales puede dar lugar a cuadros graves. Además, conocemos qué características posee la respuesta inmunitaria frente al virus de la gripe, qué sintomatología aparece entre las 18 y 72 horas después de haber estado en contacto con el mismo y que su eliminación se produce hacia el día 8º de la enfermedad. Con respecto al tratamiento a seguir, la medicina sigue optando por fármacos que alivien los síntomas, el uso de antibióticos solo en el caso de infecciones bacterianas secundarias como la neumonía. Y como no, el uso de vacunas. Desde hace unos años se emplea una vacuna trivalente con protección para las 3 cepas de virus, 2 subtipos del virus A y una del B dirigido a grupos de riesgo y personal sanitario. Pero volvamos a nuestra pandemia de gripe. No creas, amigo oyente, que la pandemia de 1918 fue la primera gripe que sufrió la humanidad. Ya en los siglos XV y XVI
varias pandemias son consideradas por los historiadores médicos como gripes, especialmente por lo rápido que se propagaron y por la cantidad de gente que enfermó. En 1510 hubo una pandemia de una enfermedad pulmonar que se originó en África y atacó y golpeó a toda Europa. En 1580, otra pandemia que fue tan violenta que en cuestión de 6 semanas afectó a casi todas las naciones europeas y algunas ciudades españolas llegaron a quedar prácticamente despobladas. En 1688 la gripe golpeó Inglaterra e Irlanda, en donde la gente moría como cuando la peste, sin distinción entre jóvenes y viejos. Al menos 3 pandemias golpearon la Europa del siglo XVIII y 4 del siglo XIX. En los años 1847 y en 1848 murió más gente en Londres de la gripe que durante la gran pandemia de cólera de 1832. Y entre 1889 y 1890 estalló de nuevo una gran pandemia mundial llamada la gripe rusa, muy violenta, pero que ni se acercó de lejos a la que pasó en 1918. Cuando apareció la gripe allá por la primera decena del siglo XX, el mundo no estaba para muchos trotes. Todo había empezado en junio de 1914, cuando el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Austria, junto con su esposa Sofía, visitaban Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina, para inaugurar las nuevas instalaciones del Museo Público. En su desplazamiento desde la estación del ferrocarril hasta el ayuntamiento, con un coche descubierto, sufrió un primer atentado mediante una bomba que no la afectó directamente, pero que dejó una veintena de heridos. El atentado fue perpetrado por Nedeljko Kabrinović, integrante de la organización independentista Joven Bosnia, que tenía 7 integrantes dispuestos en el recorrido para atentar contra el heredero. Tras el atentado, Nedeljko se tomó una pastilla de cianuro y se tiró a un río para ahogarse. Pero hay fatalidad. El cianuro estaba caducado y el río tenía una profundidad de 12 centímetros, siendo cogido por la muchedumbre y agredido antes de llevarlo al cuartel. Murió 2 años después de tuberculosis en la cárcel, pues fue condenado a 20 años de reclusión. Tras salir ileso del atentado, Francisco Fernando decidió cambiar los actos del día y se dirigió al hospital donde estaban atendiendo a los heridos del atentado sufrido unas horas antes. Y aquí se sucedieron una serie de casualidades trágicas. El conductor del vehículo oficial se equivocó de dirección, y cuando estaba girando para cambiar de sentido, el motor se paró. En ese momento, Gavrilo Princip, otro de los 7 encargados de atentar, pasaba casualmente por allí, y ni corto ni perezoso disparó la pistola que llevaba sobre la comitiva, matando al heredero y a su esposa. Fue detenido, juzgado y condenado a cadena perpetua, pues no pudo aplicársele la pena de muerte por ser menor de edad, muriendo 4 años después por enfermedad. El asesinato del archiduque Francisco Fernando conmocionó a toda Europa y causó un clima de simpatía internacional por la oposición austriaca. 2 días después del asesinato, Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación. Como la misma no avanzó, un mes después el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia y se pusieron en marcha una serie de alianzas que dividieron Europa en 2 partes. Por un lado, Serbia, Rusia, Francia, Irlanda y Gran Bretaña, bajo lo que se conoce como la Triple Entente. Y por otro lado estaba Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, que se conoce como la Triple Alianza. La realidad es que la Triple Entente, Rusia, Francia y Gran Bretaña tenían intereses confrontados entre ellos, pero les unía un enemigo común, que era Alemania. Y así empezó la Primera Guerra Mundial. En un principio, Estados Unidos se declaró neutral en esta guerra entre europeos. Su presidente Wilson quiso mantener al país fuera del conflicto, aunque sus simpatías estaban al lado de sus primos ingleses, que se habían convertido en compradores de productos estadounidenses y clientes de sus bancos. Pero empezaron a suceder hechos que hicieron que se desnivelara el equilibrio de no participación. En 1915, el barco de pasajeros Lusitania fue hundido por un torpedo alemán cuando se dirigía a Inglaterra. En 1916, Alemania amenazó con atacar a toda embarcación neutral que se dirigiera hacia Inglaterra o Francia,
y en enero de 1917 Alemania intentó que se le uniera a México a la guerra y atacara a Estados Unidos para recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1848, con ciudades tan importantes como San Francisco, Monterrey, San Diego y luego El Paso. A la vista de ello, y como casi todas las guerras con una visión comercial de fondo, Estados Unidos entró en conflicto en abril de 1917 apoyando a la Triple Entente. Dado que no tenía un ejército profesional, empezó a formar reclutas en numerosos campamentos, con capacidades de 50.000 efectivos, en unas condiciones de salubridad muy deficientes, lugares muy aptos para la transmisión de enfermedades. Y por estas fechas tenemos las primeras noticias del virus de la gripe. Todo empezó en el condado de Haskell, en el estado de Kansas, relativamente cerca de Dodge City, ciudad famosa del medio oeste americano por los westerns de los años 50. En Haskell, el olor a estiércol era sinónimo de civilización. Los granjeros vivían pegados a los cerdos, a las aves, a las vacas. Había cerdos y pollos por todas partes. La evidencia epidemiológica indica que a principios de 1918 se originó un virus nuevo de gripe, y así lo señaló el doctor Loring Maina, médico rural y responsable de la sanidad de este condado. A finales de enero, un paciente se presentó con una sintomatología que no parecía tener nada de raro, salvo su inusual intensidad: un fuerte dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre alta y tos improductiva. Luego otro, y muchos diseminados en varias granjas. El doctor Maina había visto muchos casos de gripe, pero nunca había visto una gripe como esa. Violenta, progresaba a toda velocidad, se extendía por el cuerpo y resultaba letal. Esa gripe mataba. Pronto docenas de pacientes suyos, los más fuertes, sanos y robustos del condado, cayeron como abatidos por un disparo. Maina empleó todas sus energías en esa enfermedad. Buscó sus textos en sus diarios médicos, llamó a los pocos colegas que habían en la zona, se puso en contacto con el Servicio de Salud Pública Nacional de Estados Unidos, que no le ofreció ni ayuda ni consejo, y entre tanto el virus era cada vez más mortífero. Y luego, a mediados de marzo, la enfermedad se desapareció. El virus podría haber muerto allí, en circunstancias normales, pero había una circunstancia anómala, y era que había una guerra. Durante el tiempo en que la gripe estaba activa en Haskell, soldados de la cercana base militar de Camp Funston volvían de permiso a sus residencias y nuevos reclutas se fueron incorporando a la base. Esta base se había levantado en pocas semanas, tenía una media de 56.000 soldados y en ella el ejército preparaba a los jóvenes soldados para la guerra. Fue ese invierno uno de los más fríos, batiéndose récords de bajas temperaturas. Y como el propio ejército admitió, tanto en Camp Funston como en otros lugares, los barracones y las tiendas estaban atestados de gente y mal caldeados, y era imposible dotar a los hombres de ropas de abrigo sin suficientes mantas ni sábanas, lo que fomentó a los reclutas a apretarse unos con otros alrededor de las estufas. El 4 de marzo, el soldado cocinero Gilbert Michael de Camp Funston presentó una sintomología de gripe. Al cabo de 3 semanas había más de 1.100 soldados, lo bastante graves como para necesitar ingreso hospitalario, y miles más tuvieron que ser atendidos en todas las enfermerías de la base. 237 hombres se enfermaron de neumonía, pero apenas hospitalizaron a un 20%, de los que murieron 38. Mientras tanto, Camp Funston seguía enviando un chorro constante de hombres a otras bases del país y a Europa, hombres cuya misión era matar. No imaginaba a los mandos militares lo eficaces que iban a ser en esa misión, pero no matando enemigos, sino pacíficos habitantes del mundo hasta llegar a 100 millones. Y ahora nos podemos preguntar, amigo oyente, si la sanidad militar estadounidense no se dio cuenta de la epidemia que recorría libremente entre sus filas. Pues sí, lo sabían y la noticia llegó al presidente Wilson, el cual planteó a la cúpula militar el suspender el envío de tropas a Europa hasta que se solucionara el problema de la gripe. Pero los mandos militares, en concreto el general Patton, mandamás del Estado Mayor,
Adujo que si eso se producía era como claudicar ante el enemigo, y el proceso de envío de fuerzas en bodegas insalubres hacia Europa siguió como si no hubiera ningún problema. Cuando los norteamericanos con el virus a cuesta llegaron a las costas europeas para intervenir en la guerra que se estaba produciendo, se encontraron con una guerra que de alguna manera era muy semejante a la que ellos habían sufrido hace 50 años, que enfrentó al norte contra el sur. Algunas máquinas de matar con una tecnología más moderna, como pueden ser los primeros carros de combate, el inicio de la aviación militar y el uso de la mostaza, pero a la hora de la verdad, las batallas se ganaban a base de cargas de infantería. La estrategia era muy simple. Se cogía un batallón de soldados y se le llevaba al frente. Se realizaba una carga contra el enemigo. Y cuando estaba diezmado, con el 70-80% de las bajas, se retiraba a retaguardia para ser sustituido por otro batallón cuyo final era el mismo. Esto hacía que el hacinamiento y la falta de higiene de personas en cuarteles y trincheras fuera un caldo de cultivo muy apropiado para la propagación del virus. Y así sucedió. La gripe se extendió produciendo numerosas bajas. Pero claro, de esto no se daba noticias a nadie, pues era una guerra, y como no podía enterarse el enemigo ni ser comentado en los medios de comunicación, pues podría originar desmoralizaciones y para evitar eso estaba la censura. Y así, entre abril y mayo de 1918, sin distinción de país de origen, de soldados, amigos o enemigos, civiles y no civiles, la primera gran ola de la pandemia se extiende por Europa. Aunque hubo diferencias entre los países, la pandemia constó de 3 olas. Tras esta primera surgió una segunda en el otoño de ese año y una tercera en el primer trimestre de 1919, aunque hubo países como Australia donde no hubo gripe hasta primeros de 1919. A diferencia de lo que sucederá en olas sucesivas, la primera ola era muy contagiosa, pero su tasa de mortalidad fue muy inferior a la que se produjo en la siguiente. A finales de agosto comenzó el segundo brote, unos cuadros gripales más graves con tendencia mayor a las complicaciones pulmonares, y lo hizo en los 3 continentes diferentes, Europa, América y África simultáneamente. Como ya he adelantado, el segundo brote alcanzó generalmente mayor gravedad que el primero, y estuvo relacionado fundamentalmente con la mayor tendencia a las complicaciones pulmonares. Los cuadros presentados fueron más graves y originaron una mortalidad mucho más elevada. Sin embargo, no hubo cambios en el grupo de edad más afectados, que sigue siendo la población adulta joven, previamente sana, con gran impacto entre el personal sanitario. Con la llegada de 1919 parece que la pandemia había finalizado. Sin embargo, un nuevo episodio de gripe surgió en febrero y marzo, aunque la normalidad no se recuperó hasta la finalización del primer semestre del año. Una de las características de esta tercera ola pandémica fue su menor mortalidad, particularmente en aquellos sitios que habían sido más afectados por los primeros episodios y su presencia menos generalizada. Veamos ahora cómo afectó esta pandemia a España. Empezaremos recordando que España era un país neutral en esta Primera Guerra Mundial, y como consecuencia no había censura en la prensa. La neutralidad había hecho que las empresas dedicadas a las manufacturas de las materias primas tuvieran mucha actividad comercial para suministrar sus productos a los países beligerantes. Y de hecho es en estas fechas en las que se hacen las mayores fortunas de España del siglo XX, aunque el pueblo llano, es decir, la mayoría de los españolitos, seguíamos con el mismo tipo de vida que en años anteriores. La gripe en España empezó su andadura en Madrid tras las fiestas de San Isidro en mayo de 1918. Y como era un hecho significativo el que la gente se muriera rápidamente, fue recogido por la prensa hacia el 20 de mayo. En el resto de Europa de esto no se hablaba, así que fue un corresponsal inglés de prensa el que al hacer la crónica para su periódico en Londres habló de la gripe que estaba sucediendo en España, recogiendo las palabras del inspector general de Sanidad, don Manuel Martín Salazar, en la que hablaba de la gripe, pues esta enfermedad era de declaración obligatoria en nuestro país, cuando en la mayoría de los países no lo era.
y empezaron las especulaciones sobre el origen de la enfermedad en la sociedad española, pues para el resto del mundo el origen estaba claro, era España. Unos decían que era por el levantamiento de tierras que se estaba produciendo por las obras del metro, o algún diplomático que echó la culpa a Francia, que había mandado los virus por el aire a través de los Pirineos hacia España. Al igual que ahora hay políticos que mejor están callados. Hoy sabemos que la gripe vino a nuestra península por el regreso de los trabajadores temporales que habían acudido a Francia a labores agrícolas, dado que la mayoría de la mano de obra de ese país había sido movilizada por la guerra. Y sufrimos nuestras olas de pandemia como los demás países, la primera en mayo y junio, la segunda entre finales de agosto y octubre, y la tercera y última en 1919 con la guerra ya terminada. Y cómo no, la sabiduría española hizo su aparición, y empezaron a poner nombres a la enfermedad tan variopintos como la enfermedad de moda, la fiebre de los 3 días, la enfermedad del trancazo porque dolía todo el cuerpo, o la enfermedad del soldado de Nápoles, ya que era igual de pegadiza que el coro de soldados que cantaba en la popular zarzuela de la canción del olvido. Con independencia de la contabilidad oficial, pues en un principio, a pesar de ser la gripe una enfermedad que obligaba su contabilidad, bien por su sintomatología, que podía ser confundirse con un simple resfriado, o porque a nivel institucional no era agradable decir que en una localidad había una epidemia, el caso es que las estadísticas sobre los casos de gripe no son muy seguras. Así, en 1918 se produjeron en España 695.756 fallecimientos, que comparados con los 453.291 de media en los 3 años anteriores, supone 242.000 fallecimientos de más originados por la gripe, que es un incremento del 53%. Casi nada. En el 1919 la tercera ola tuvo una incidencia menor, pues hubo 482.000 muertos, lo que supone un incremento del 6% sobre las cifras anteriores a la pandemia. Por zonas, la primera ola se extendió con mayor intensidad por la meseta sur, Andalucía y Extremadura, aunque afectó a todo el territorio nacional excepto las Islas Canarias. Al igual que en el resto del mundo, los rasgos más destacados de la primera ola fueron su gran capacidad de difusión y su relativa benignidad en comparación con el segundo brote. La población preferida fue la de adultos jóvenes, de 20 a 40 años, sanos, sin claras diferencias entre ambos sexos. La segunda ola comenzó a finales de agosto y su pico máximo lo alcanzó en octubre. El norte de España y el área de Levante fueron las zonas donde esta segunda ola alcanzó mayor gravedad, aunque todo el país estuvo invadido por la gripe. A diferencia de la primera, esta segunda ola daba cuadros clínicos de mayor gravedad, con una gran tendencia a complicaciones pulmonares, que dieron como resultado una mortalidad más alta que igualmente impactó en el grupo de riesgo ya señalado. La tercera ola, ya en la primavera de 1919, tuvo una difusión más lenta y una tasa de mortalidad mucho menor. La mayor incidencia se presentó en las provincias que rodeaban Madrid y en el sur peninsular. La realidad es que ni en España ni en ningún país del mundo existió un medicamento específico para la gripe. Para vencerla, la medicina usó 3 armas: los desinfectantes, las medicinas y los sueros. Como desinfectantes se recomendaron el cresol, los hipocloritos, la criolina, el formol y el azufre.
Como medicamentos, las sales de quinina, el opio y sus derivados, el yodo y yoduros, el acetato, el carbonato amónico, la aspirina, la colesterina, la estrinina y la cafeína y sus sales. Y como sueros, el antihistérico. Y en lo referente a las medidas para proteger a la población de la enfermedad, pues se siguieron prácticamente las mismas que hace unos pocos años han usado contra la COVID, que son básicamente la detección rápida de los casos, el aislamiento de las personas afectadas, la desinfección de personas y mercancías, la intensificación de las limpiezas de calles y espacios públicos y el uso de mascarillas. A partir de 1920 la gripe desapareció del mundo. Daba la impresión de que todos los habitantes se habían inmunizado y en España se empezaron a tomar medidas en el sentido de mejorar la sanidad pública y como siempre fueron muy lentas. Para empezar y casi terminar, se modificaron y actualizaron los procesos estadísticos para contabilizar las enfermedades. Se creó la Dirección General de Beneficencia, las Brigadas Provinciales de Sanidad en 1921, eso sí, sin fondos, pues tenían que ser mantenidas por los ayuntamientos, y en 1927 se creó el Servicio Epidemiológico Central. Y punto. La creación del Ministerio de Sanidad, gran aspiración de todo el personal médico tras la pandemia en 1920, no fue real hasta noviembre de 1936, cuando el gobierno de la República ya se enfrentaba a la guerra civil y 16 años después de finalizada la pandemia. Amigo oyente, valora el peso que tiene la sanidad pública tanto para los gobiernos de la monarquía como los de la República. Mientras tanto, en el resto del mundo se siguió investigando sobre la gripe, aislándose el virus en 1933, creándose 3 años después las primeras vacunas que se pusieron en práctica entre el personal militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ante el miedo a que se produjera una situación como la pandemia de 1918-19 y se viviera otra tragedia como la acaecida durante la Gran Guerra. Ahora bien, las grandes expectativas iniciales que se generaron con la vacuna se fueron diluyendo, pues el virus mutaba muy fácilmente, y se vivieron posteriormente 2 olas de gripe, la de 1957 y 58, que se estima causó 2 millones de muertos, y la de 1968-1969 con 1 millón. Y así llegamos a los tiempos actuales, en que cada año nos vacunan con unas mutaciones de la gripe, normalmente 3, que estiman serán las que se producirán a lo largo del siguiente invierno.